Shalom, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase semanal de Talmud en www.cultureseparat.com. Hoy, continuando con este material fascinante de sobre los Midrashim que tienen que ver con la creación del ser humano. Unos Midrashim muy ricos en teología rabínica y ciertamente pues un gran material para tener presente. Ok. La clase anterior habíamos comenzado con la primera parte de esta subiot, donde se hablaba de los diferentes midrashim sobre la unidad del género humano. Es decir, cuáles son las consecuencias de que todo el género humano en efecto descienda de una sola persona, es decir, que todos los seres humanos tengamos el mismo abolengo, tengamos la misma herencia y llegamos pues a unos midrashim verdaderamente fabulosos de cómo la unidad del género humano verdaderamente resuena como una consecuencia necesaria del monoteísmo y que uno verdaderamente no puede ser un monoteísta consecuente si cree que la humanidad está dividida en grupos de seres humanos de mejor familia y seres humanos de peor familia. Las únicas diferencias entre los seres humanos son aquellas que nosotros establecemos con nuestra conducta. Es decir, hay seres humanos que se comportan bien, hay seres humanos que se comportan mal, pero ningún ser humano nace mejor que otro, ningún ser humano nace con más derechos que otro, o con mejor alma, o todo esto. Entonces, esto es midrashim fascinantes sobre la unidad del género humano. ¿Quedó alguna pregunta entre el tintero la clase anterior? ¿Pregunta? Ok. Si no hay preguntas o comentarios, entonces entramos directamente en materia. Esta, al comienzo de nuestra tercera página, es la última veraita que vamos a tratar. ¿Todo el mundo sabe lo que es una veraita? Muy bien. Javerim, si yo digo cualquier término, cualquier cosa que ustedes no entiendan, por favor, pregunten. Dice el Pirkei Avot en Habaishan Lomed, el tímido no aprende. O como decía el gran Jajam Enrique Santos Discépolo, el que no llora no mama. Entonces, una veraita es material que aparece en el Talmud, que viene de los rabinos de la Mishnah. Ok, hay los sabios del Talmud se dividen en dos grupos grandes. Y es una cosa cronológica. Los Tanaim, que están activos más o menos desde el año 30 antes de la era común hasta el año 200 de la era común, y todos están activos en la tierra
de Israel, en Eretz Israel. ¿Ok? Estos son los Tanaim. Los Tanaim producen 3 corpus centrales, 3 libros centrales. Bueno, 4, en efecto. El más importante de ellos se llama la Mishnah, que es compilada por Rabbi Yehuda Hanassi, hacia el año 200. Y está lo que se llama la Tosefta, que no tiene nada que ver con los Tosafot, y las Beraitot, y esto es lo que es por decirlo así, el lado B de la Mishnah. Es decir, son dichos de los sabios de la Mishnah, pero que no fueron incluidos en la Mishnah, pero fueron preservados en el Bet Midrash y eventualmente resurgen, ya sea en la colección que se conoce como Tosefta. Tosefta significa adición, o en la colección de Beraitot. Beraitot significa externo, es decir, material que queda por fuera de la Mishnah. Y la otra colección que escriben estos rabinos son Midrashim. Estas son las 3 grandes obras de los Tanaim. Luego, a partir del año 200, a partir de la publicación de la Mishnah, a los sabios del Talmud se les conoce como Amoraim, y estos se subdividen a la vez en 2 grupos, los Amoraim de Israel, que están activos del año 200 hasta el año 400 de la era común, y producen lo que se llama el Talmud de Palestina o el Talmud Yerushalmi. Y los sabios de Babilonia, es decir, Irak, que tienen un poquito más de tiempo, están activos desde el año 200 hasta el año 650 más o menos, y producen el Talmud Babli. Es decir, hay 2 Talmud, el Yerushalmi y el Babli. Acá estamos estudiando el Talmud Babli, que es el más común. Entonces, en el Talmud, muchos de estos materiales, el Talmud es un comentario a la Mishnah. Toda su guía en el Talmud comienza con una Mishnah. Pero el Talmud también preserva muchas Toseftaot y muchas Beraitot. Entonces, toda esta su guía es una unidad temática del Talmud, es decir, es un pedazo de Talmud que habla de un solo tema, o más o menos de un solo tema. Y en esta sugya, como pueden ver, no hay sino Beraitot. Y la vez pasada ya hablamos del lenguaje técnico que introduce estas Beraitot. Tania, Tanur Rabanán, estas son palabras que introducen material de los Tanaim. Y si ustedes se dan cuenta que esto está en una fuente y esto está en otra fuente, en todos mis materiales de Talmud, esta fuente un poco más grande, un poco más pesada, indica siempre material de los Tanaim, y esta fuente un poco más ligerita, un poco más estilizada, indica material de los Amoraim. ¿Ok? De que hay gente nueva en la clase, entonces es bueno explicar estas cosas sencillas. Tania nos dice una veraita. Hayá Rabbi Meir Omer. Decía Rabbi Meir es el maestro de Rabbi Yehuda Hanassi, es decir, es el abuelo de la Mishnah, discípulo de Rabbi Akiva, descendiente de conversos. Su padre, el padre de Rabbi Meir, era converso, posiblemente de origen romano, de origen nórdico. Se decía que Rabbi Meir era rubio, lo cual pues era muy difícil de encontrar en Eretz Israel.
Allá Rabbi Meir decía, Adam Harishon, Nikol Haolam, Kulo Hutzbar Afaro. El primer ser humano, ¿de qué está hecho, Javerim? De tierra. Adam, Adam significa el terrícola. Literalmente, Adamá es tierra, Adam es terrícola, es el bicho hecho de tierra. ¿De dónde fue tomada la tierra para hacer Adán? ¿Del Edén? No. Justamente, el Edén es el único sitio de la tierra de donde no puede ser el polvo de Adán. ¿Por qué? Porque la Torá dice de manera explícita que Adán fue, luego de ser creado, puesto en el jardín. ¿Ok? Hay otro midrash eso es lo que dice la Torá. Hay un midrash que dice que el polvo de Adán fue tomado de el lugar de Haramait, del lugar donde va a ser el templo. Pero hay otro midrash que dice que Adam Harishon, que el polvo del cual fue hecho Adam Harishon, Nikol Haolam Kulo Hutzbar, proviene de todo el mundo. Es decir, que Dios no privilegió a ningún lugar del mundo, sino que tomó polvo de todo el mundo. ¿Para qué? Para que la gente justamente no pudiera decir, es que la gente que vive acá es más hombre, o es más humana, o es más bonita, o es mejor, o es más querida de Dios que cualquier otra persona. ¿Y cuál es la prueba? Emar, pues está dicho en Tehilim 139. Galmi Raú Aineja. Golem significa mi materia. Entonces, mi materia vieron tus ojos. Y luego, en Crónicas 2:15, dice, Ki Hashem Ainav Meshotetot Bejola Aretz. Los ojos de Dios buscaban por toda la tierra. Entonces, ¿qué era lo que estaban buscando los ojos de Dios por toda la tierra? El golem, es decir, el material para la creación del primer ser humano. Entonces, esta es una visión bastante pluralista, bastante universal de Rabbi Meir. No es la única. Rabbi Meir posiblemente, por su origen de converso, es el más universal de los alumnos de Rabbi Akiva. Es una persona que, a pesar de que su maestro, por ejemplo, Elisha Ben Abuya, se ha vuelto un hereje, sigue estudiando con él. En boca de Rabbi Meir es enseñado esta bellísima Torah que dice que un goy que estudia Torah, y hay versiones de los manuscritos que dice que un goy que hace o que cumple la Torah es preferible al Cohen Gadol. Entonces Rabbi Meir en esto es un rabino bastante cercano a mis afectos, a pesar de que, y esto es tanto lo a veces estresante, pero también lo hermoso de la tradición judía, es que vamos a encontrar también diversidad de opiniones. Tenemos, en la misma generación de sabios estaba Rabbi Meir, pero también estaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Shimon Bar Yochai tenía una relación bastante problemática con los no judíos, con las personas que no estudiaban Torah. No en vano es transformado en el santo patrono, por ponerlo de algún modo, de los cabalistas y los místicos y aquellos pues que tienen
o que creen que tienen acceso a la verdad absoluta, yo me identifico muchísimo más con la Torá de Rabbi Meir. Ahora, y esto es para las personas que no vinieron a la clase anterior, Jabrim, les pido un favor, por favor pónganse en día. ¿Cómo es posible que un Midrash diga que el ser humano fue creado de polvo que viene de toda la tierra y otro Midrash diga de manera igualmente tajante que el ser humano fue creado del polvo de Jerusalén? ¿Cómo es esto posible? No, exacto, los Midrashim son interpretaciones, son historias que se inventaron los rabinos. El Rabbi Meir se inventaba una historia y Rabbi Shimon se inventaba otra historia y llevaban las historias bíblicas en diferentes direcciones. ¿Ok? Las únicas personas que piensan que el Midrash es historia, desafortunadamente son las personas de hoy que a veces no han estudiado mucho judaísmo y creen que esto pues es como los secretos de la Torá. ¿Ok? Entonces no se despeluquen, no se asusten si encuentran un midrash que se contradice con otro. En efecto, todos los midrashim siempre se puede encontrar su contrario y su contradictorio. Ok, pasamos aquí de la Torá de los Tanaim a la Torá de los Amoraim. Ya estamos hablando de una generación posterior de sabios que van a tomar la idea de Rabbi Meir y van a ser un poquito más explícitos. Amar Rab Oshaya Bishmei de Rab. Dijo Rabbi Oshaya en nombre de Rab. Rab es la primera generación de Amoraim. Es el fundador de la yeshiva de Sura, que es una de las grandes yeshivot de Babilonia. Es decir, son las academias que van a escribir el Talmud. ¿Y cómo modifican este Midrash de Rabbi Meir? Adam Harishon, Gufo mi Babel, de Rosho me Eretz Israel, me Evarav mi Shear Haratzot. Y son un poquito más explícitos. Dice, el polvo del primer ser humano, el cuerpo fue tomado de Babel y la cabeza de la tierra de Israel. Y el resto de los órganos fueron tomados del resto de las naciones. ¿Ok? Entonces, este Midrash universalista de Rabbi Meir, en manos de Rab, se transforma en un Midrash más bien, pues, que enfatiza la importancia de Babilonia. ¿Ok? La cabeza del pueblo judío siempre va a estar en Israel, pero el cuerpo es Babilonia. Ahora, y esa es una de las cosas que a veces es muy difícil entender para las personas que vienen del cristianismo al judaísmo, y es que Babilonia no es mala. Babilonia es uno de los sitios que mejor ha tratado a los judíos. ¿Ok? Entonces, Babilonia, especialmente en el judaísmo rabínico, siempre es un sitio positivo. Babel es un sitio muy agradable. ¿Dónde es que es negativo Babilonia?
en el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo estaba tratando de lambonearle a los romanos. ¿Y cuál era el gran enemigo de los romanos? En la época cuando fueron escritas las escrituras cristianas, el imperio parto que era el imperio neobabilonio. Por lo tanto, Babilonia para Roma era la gran prostituta, era el sitio. Los judíos nunca hemos tenido ningún problema con Babilonia. Babilonia siempre nos ha tratado muy bien. Nabucodonosor, aparte, a partir de Nabucodonosor, los judíos la pasaron muy bien en Babilonia. Y vete, estamos hablando de Babilonia. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo. Este Midrash de Rav es un rabino babilonio, venía de Irak, él estudió en el Israel, pero nació, creció en Irak, y luego va a estudiar en la yeshiva de Rabbi Yehuda en Israel, y luego vuelve a Babilonia y funda la primera yeshiva de Babilonia, y él dice, el cuerpo de Adán fue hecho de polvo babilonio. La cabeza es de polvo israelí, las demás naciones tienen son hechas de otro lado. Y aprovechando ese papayazo, como decir, si no me entienden los colombianismos, también por favor detengan, ¿Cómo traducimos papayazo? Esta oportunidad midrashica que le presenta Rav, ¿cierto? Si el ser humano fue creado con su cuerpo de Babilonia y la cabeza de Eretz Israel y el resto de sus miembros son hechos de polvo de otras naciones, tenemos aquí una contribución de Rav Aja, que es otro Amorá, y él contribuye que Igvotav son las partes amorosas de Adam Harishon, vienen de Acra de Agama, que era un pueblo babilonio notable por su dispersión. Era Las Vegas del mundo babilonio, era Sin City. Entonces Rabbi Aja dice, pues, por supuesto que el miembro amatorio de Adam Harishon proviene de Acra de Agma. What happens in Vegas stays in Vegas. O sea, uno no da un papayazo midrásico de esa manera y nadie va a aprovechar. Y los otros miembros de las demás naciones, alguien siempre va a decir, bueno, ¿y el miembro de dónde venía? El miembro al parecer viene de Agma, de Acra de Agma, y con esto quedan sentenciados los acrameños a una posteridad de mala fama por su dispersión y su lujuria. Ok. Preguntas. Y hoy, desafortunadamente, Javelín, no me puedo demorar porque salgo de aquí para hacer Shemirá con un niftar que tuvimos en la congregación. Entonces,
No, ok. Siguiente midrash. Amar Rabbi Yohanan bar Hanina. Dice Rabbi Yohanan, el hijo de Rabbi Hanina. Shtem esre shaot havei Adam. El ser humano, estas fueron las 12 primeras horas del ser humano. ¿Ok? Todos sabemos, el ser humano fue creado en Yom Shishi, de acuerdo a la narrativa mítica tradicional del Génesis, el ser humano es creado el viernes. Y acá Rabbi Yohanan nos va a dar el horario, el calendario. En el mundo antiguo, Javerim, las horas funcionan, y esto es de cierto modo algo que nosotros seguimos manteniendo, pero de una manera modificada, y es, hay 12 horas desde el atardecer, desde el amanecer hasta el atardecer, y 12 horas de noche. Es decir, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Ahora, nosotros en nuestro sistema nos inventamos, con los relojes, esa cuestión de la medianoche. De la medianoche, y de contar que las 12 meridiano, pero en general la gente decía la primera hora es a partir de el amanecer. ¿Ok? Entonces, esta Shtem Esrei Shaot Havei Hayom. El sexto día, amanece en el sexto día de la creación. Sha'ar Rishonah, 6 a.m., Hutzbar Afaró, es recogido el polvo para crear al ser humano. Shnia, 7 de la mañana, Naasá Golem, Dios forma la materia, o sea, amasa al ser humano. 8 de la mañana, 8 de la mañana, Nim Tahu Evarav, Nim Tahu Evarav, fueron formados sus miembros. 10 de la mañana, Nizreka Bo Revi'it, cuarta hora, Nizreka Bo Neshama, Dios añade el alma. Entonces, quieren saber exactamente, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yohanan bar Hanina, cuándo fue creado el ser humano. El ser humano fue creado a las 10 de la mañana, un viernes. Hamishit, quinta hora, 11 de la mañana, Hamad al-Raglav, ser humano se pone de pie. Shishit, sexta hora, mediodía, Karashmot, llama a los animales. Esto es literalmente de la Torá. Dios reúne a todos los animales del jardín y Adán les da nombres. Séptima hora, 1 de la tarde, Shve'it, Nizdavegalo Javá. Se le presenta, después de la siesta del mediodía, se le presenta o lo emparejan con Javá. Entonces la mujer aparece a la 1 de la tarde. Shminit, 2 p.m., Alula mitad, que es lo primero que hace Adán cuando le presentan a su pareja. Se suben a la cama a las 2 de la tarde. Alula mitad Shnaim, suben 2 a la cama, Veyardu Arba, y bajan 4, es decir, Adán no pierde el tiempo. Estos 4, ¿quiénes son? Hay Midrashim que dicen que Caín y Abel eran mellizos, o hay también otros Midrashim que dicen que con Caín nace también Mrs. Caín,
es decir, su hermana, pues porque con quién más va a tener relaciones Caín para tener hijos. Esto pues hay diferentes versiones. Esto es simplemente lo que nos dice Abba Rabbi Yohanan. 3 de la tarde, Nitztava Shelo Lechol Min Ha'ilan. A las 3 de la tarde, el ser humano es ordenado no comer del jardín. Asirit, a las 4 de la tarde, les entra el hambre, van y comen del jardín. A las 4 de la tarde, 10ª hora. 11ª hora, a las 5 de la tarde, Nidón, el ser humano es juzgado. Shtem Esre, y a las 6 de la tarde, a la última hora, Nitrad Vehalach Lo. Es expulsado del paraíso. Pues está dicho en Salmos 49, Adam, Bikar, Bal y Alim. El ser humano esencialmente no descansa, es decir, ni siquiera pudo pasar 8 horas en Gan Eden. Hay otros midrashim que dicen que Dios los deja pasar al menos el primer Shabbat en Gan Eden, que no los expulsa sino hasta el lunes. Pero esa no era la teoría de Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan Bar Hanina. ¿Ok? ¿En dónde se basa? No se tiene que basar en nada. Los midrashim son inventos. A veces los midrashim tratan de dar un versículo, de explicar. Son teorías. Ahora, lo verdaderamente importante de los midrashim, es ver qué es lo que comunican. Es decir, no es la historia lo que importa, sino el mensaje. Pues, ¿cuál es el mensaje de esta historia? ¿Qué nos está diciendo Rabbi Yohanan Bar Hanina con esta historia? La forma en que yo lo interpreto, de cierto modo, para mí está enfatizando que el comienzo de la humanidad, es decir, que esta historia de Adán y Eva no funciona con las mismas reglas que nuestra vida. Es decir, que está escrito, como yo ya lo he dicho en varias ocasiones, como mito. Ustedes lean Génesis 22 y lean Génesis 3. Compárenlo, uno al lado del otro. Génesis 22 es, sí, una historia donde Dios habla, donde Dios interviene, pero es algo creíble. Abraham sale de su casa temprano, le toca ensillar el burro, se demoran 3 días, Isaac pregunta, ¿cierto? O sea, esto es narrativa. Tercer capítulo del Génesis, Javerín, animales que hablan, frutas mágicas, ángeles vengadores, y eso es algo, o sea, yo me puedo poner en los zapatos de Abraham, subiendo al monte Moriah, o sea, Dios no lo quiera, pero es algo que es muchísimo más cercano a nuestra experiencia que Génesis 3. Génesis 3 es in ilio tempore, es decir, había una vez un jardín encantado con una culebra que hablaba. Y lo importante de eso no es decir, es de nuevo, es decir, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Génesis 3? Lo que yo, al menos, saco de este Midrash de Rabbi Yohanan es que nos está mostrando que en la narrativa del Edén tal vez las cosas pasan un poquito más rápido que en la naturaleza.
este deseo de acomodar todo a que pase en el sexto día, lo cual no es necesario. La Torá no dice que fue justamente en el día en que fueron creados que Adán y Eva fueron expulsados. ¿Ok? Preguntas. Ok, si piensan que ese Midrash estaba candela, este es aún peor. Ténganse. Amar Rab Yehudá, Amar Rab. Dice Rab Yehudá en nombre de Rab. Rab Yehudá es el fundador de la Yeshiva de Pum, Bendita, discípulo tanto de Rab como de Shmuel, los dos grandes amoraín de la primera generación. Rab Yehudá es el gran amorá babilonio de la segunda generación. Y él pasa muchas, es un gran lo que se llama en inglés tradent. Es una persona que trae tradiciones tanto de Rav como de su gran oponente Shmuel. Entonces es alguien que verdaderamente pudo aprender de los dos grandes maestros de su generación y crear una síntesis a partir de estas grandes antítesis. Pónganle ojo este midrash. Amar Rab Yehuda Amar Rab. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא למרות את האדם, cuando Dios quería crear al ser humano, bara kat ahat shel malachei hasharet, creó un grupo de ángeles servidores y les dijo, Retzonhem nagase Adam betzalmeinu, parcerines, hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, lo de parcerín es agregado, pero Retzonhem es algo muy coloquial. ¿Les parece que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y los ángeles dicen, Amru lefanat, Ribono shel olam, amo del universo, Mama Asav, ¿cómo va a ser este bicho? Ok, chévere, nos suena el plan, pero ¿y este bicho que vamos a crear, cómo va a ser? Amar la gente, Dios le dice, Kach bekach magasav. Dios dice, el hombre va a ser así, así. Amru lefanav, los ángeles dicen, Ribono shel olam, responden con las palabras del Salmo 8, Ma enosh kitiskerenu, que es el ser humano que te acuerdes de él, Uben Adam kitif kedeinu, el hijo del hombre, para que te acuerdes de él. Es decir, que es lo que le dicen los ángeles a Dios. Ribono shel olam, mala idea. Los seres humanos, eso es un mal, una mala inversión. Esa platica se va a perder, Ribono shel olam. ¿Cómo es que, y ved cómo le decimos eso? Una inversión, es una inversión, esa burbuja se va a totear. ¿Y qué hace Dios? Hoshit etzba'o, extiende su dedo, el mismo dedo ese que pintó Miguel Ángel. Hoshit etzba'o ktaná. ¿Cómo es? Ni siquiera es el dedo que pintó Miguel Ángel, es el dedo meñique. Dios extiende el dedo meñique. Usarfam.
y los ángeles explotan. No le gustó a Dios el review. Vejen kat shnia. Y lo mismo pasa por un segundo grupo de ángeles. Dios crea a los ángeles, dice, mire, vamos a hacer, este es el proyecto, Jabrim, vamos a hacer al ser humano. Los ángeles preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con este bicho? No, el bicho es así, tiene estos defectos, tiene estas virtudes. Los ángeles dicen, uy, ribono se lo oigan. Uy, qué pereza. Y Dios los hace arder. Kachlishit, Dios crea un tercer grupo de ángeles que al parecer se enteran o ven los cuerpitos achicharrados de sus javerines en la yeshiva superior, y dicen, los terceros grupos de ángeles dicen, Ribano Shelaila Rishonim Shamru Lefaneja Maoilio. Los primeros que se quejaron ante ti, ¿de qué les sirvió? Kol haolam kulo shelcha, todo el mundo es suyo. Kol mashatar rotze lagasot de olameja, hace, mundo es tuyo, haga lo que se le dé la bendita gana, Señor. Aquí nosotros, chitón, no nos vamos a quejar. Haga lo que quiera. Usted quiere crear al ser humano, crea al ser humano. Kivan sheigia leanshei dor hamabul. Cuando llegamos a las perlitas que eran los seres humanos en la generación del diluvio, leanshei dor haflagá, y luego las joyitas que eran los seres humanos de la generación de la Torre de Babel, Shemaasehen mekulkalin, que eran cuyos actos eran tremendamente desagradables. Amru lefanav. Entonces estos ángeles no pierden la oportunidad cuando ven que la humanidad definitivamente era una pésima inversión. Dicen, Ribono shel olam, amo del universo, lo yafe amru rishonim lefaneja. No, o sea, qué pena, doctor, qué pena interrumpirlo, pero como que los ángeles tenían razón, como que los primeros ángeles tenían razón. Mire, la humanidad es una porquería. Amar la gente, y Dios les contesta con las palabras de Isaías 46, Ve'ad zigna anihu, ve'ad seiva ani esbol. Yo soy Dios hasta la ancianidad y hasta las canas. Yo sufro, es decir, Dios perdona todo. ¿Cuál es el propósito de esta historia, Javier? Hay tradiciones religiosas hoy en día, y ciertamente en el mundo antiguo, el gnosticismo, el protocristianismo, muchas tradiciones helenísticas que insistían en que el ser humano, en que los defectos del ser humano no eran achacables a Dios. Es decir, Dios crea las almas, pero los cuerpos, eso es invento del demonio, eso es invento de Arimán, eso es el invento de los ángeles que no supieron hacer bien su trabajo, porque por supuesto, como un Dios perfecto va a crear a un ser imperfecto a su imagen y semejanza.
Y este Midrash de Rabbi Yehuda, o de Rab, en boca de Rabbi Yehuda, lo que comunica es el profundo optimismo único al judaísmo. Y es que el ser humano está bien como es. Que nosotros no somos defecto de fábrica. Que los seres humanos no, es decir, que nosotros somos como Dios quiere que seamos. Por eso es que cada mañana abrimos nuestra liturgia con Elohai Neshama Shenatata Bi Tehorah. Dios, el aliento que me diste es puro. Tú lo creaste, tú lo formaste, tú lo metiste en mí. Con todos nuestros defectos, la humanidad cumple un proceso divino. Ahora, no con esto, esto no nos debe llevar a la conclusión de, bueno, entonces como Dios vive feliz con nuestros defectos, entonces no tratemos de mejorarlos. No. Dios nos ha dado nuestros defectos para mejorarlos, para que los superemos. Nosotros sabemos que nuestros hijos no son perfectos. Y hay veces que sí nos gustaría que nuestros hijos no tuvieran ciertos defectos que tienen. Pero en el fondo, la mayor satisfacción como padres es ver cuando nuestros hijos superan sus defectos. Esto es el judaísmo en su aspecto más optimista. Es decir, la humanidad está bien como existe. Y no esta cuestión dualista de que, venimos al valle de lágrimas y venimos a sufrir, bla, 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 y no el cuento fatalista del Islam de que nuestro destino está sellado. Lo cual, Javerín, desafortunadamente muchos judíos, las 72 vírgenes, no son 12, son 72. No tienen nada que ver ahí. O sea, la gente que va a ser buena por voluntad de Alá, y la gente que va a ser mala por voluntad de Alá. El Islam tiene una vertiente bastante fatalista, y ciertos judaeos, hablen con uno de estos pronoajidas y les van a salir con la misma tontería. No, tú no naciste judío, entonces Dios no quiere que tú seas judío. ¿Desde cuándo el judaísmo es fatalista? Yo nací con un bajo metabolismo, sé que no es bueno, entonces tengo que ir al gimnasio. Y no puedo decir, no, es que tengo, el Ribaino el Oilam me creó con bajo metabolismo, páseme otro pedazo de ponqué. Esa es una de las grandes razones por las cuales a mí este cuento del noahidismo me sabe a cacho. No, Dios quiere que tú seas gentil. No, Dios quiere que usted sea humano. Y si usted descubrió la Torá de Israel y la Torá de Israel hace de su vida mejor y hace de su vida plena, afortunadamente la Torá de Israel tiene en su esencia una forma de que usted pueda participar de ella. Si no nos quedamos en un fatalismo de que Dios quiso que que la gente buena fuera buena y que los malos fueran malos, y ese no es el punto. El punto es, el ser humano, en su imperfección, es grato a Dios
Pero más grato es aún cuando el ser humano se sobrepone a sus defectos. Y como lo dice, como dice el Midrash, amado es el converso, porque ellos creyeron en la Torá sin haber tenido la experiencia del Sinaí. O sea, es decir, la gente que se aproxima a la Torá por su verdad y no porque la heredé. Hay mucha gente que es judío por inercia. Hay mucho judío por inercia. Pero escoger esto, eso tiene valor. Y yo no voy a desvirtuar ese valor diciendo, no, tú naciste judío, tú naciste gentil porque Dios quiere que seas gentil. No. Dios nos dio la libre voluntad. En mi libre voluntad yo he escogido que lo que yo quiero ser es judío. El judaísmo permite eso. ¿De dónde acá usted va a sacar que entonces yo me tengo que quedar gentil? Entonces yo me tengo que quedar gordo, bruto, feo e ignorante, porque pues así fue que me hizo Dios. Y luego justificarlo todo con, es la voluntad del Eterno. Bullshit. Todo ser humano, desde el más bueno hasta el más malo, desde el más talentoso hasta el petardo más ladrilludo del mundo, tiene infinito potencial. El judaísmo, la Torá, no la Kabbalah, y no el jardín de la Emuná, y no la psicología, la pop psychology de Ish Latino y de Jabal.com. La Torá dice, el ser humano es libre. Los rabinos del Talmud reiteran, si una persona quiere, puede ser un sadik como Moshe. Una persona, no estoy diciendo, un yehudí de nacimiento, de buena familia, Cohen, por ambos lados. Una persona puede ser sadik como Moshe o puede ser rasha, o puede ser el rasha más grande. Una persona puede ser Hitler o puede ser Moshe. Todo depende de nosotros. No depende ni del destino, ni de la shefa, ni que yo me, sino que yo ni que me pegué yo al sadik que era, no, es mi esfuerzo. Hay gente que ha heredado genes de genio y los han perdido en las drogas y en el juego y usando su intelecto para perder el tiempo. Y hay gente que nace sin plata, sin oportunidades y surgen. Todo depende de nosotros. Yo sé que El Jardín de la Fe es un libro de obra. No es un libro muy bueno, en mi opinión, pero bueno. Eso de la fe de Carbonero se lo dejo más bien a los cristianos. Último Midrash. Amar Rab Yehuda, Amar Rab. Dice Rab Yehuda en nombre de Rab, Adam Harishon, Mesof Haolam Ve'ad Sof Haya. El primero, esto los cabalistas les encanta este Midrash. El ser humano, cuando comenzó, es decir, cuando fue creado, iba de un lado, de un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Es decir, Adán como gigante cósmico. ¿Por qué? Porque en Devarim, en Deuteronomio 4, dice, Lemin hayom asher bara Elohim Adam al haaretz ulemiketze hashamayim ve'atketze hashamayim.
desde el día en que Dios creó un ser humano sobre la tierra y de los cielos hasta el otro extremo de los cielos. Entonces, los rabinos, como buenos personas cultas del mundo greco-romano, sabían que la tierra era redonda. Eso de que lo descubrió Colón es mentira. Toda la gente culta sabía desde hace más de 30 siglos que la tierra era una esfera. Lo que pensaban era, desafortunadamente, que era una esfera en el centro del universo y que el cielo estaba rodeando la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice esta primera teoría? Que cuando Adán fue creado, era más bien como el Principito sobre su asteroide, un supergigante cósmico, de la Tierra al cielo. ¿Ok? Que Van Shesarach, cuando transgredió, cuando se echó a perder, Geniah Hakadosh Baruchu Yado Alab. Dios le pone la mano encima, Umi Eto, y lo enchiquiteció. Le dio pastillas de chiquitolina y el Adama Rishon hizo hasta quedarse de tamaño normalito. ¿Por qué? Porque en Salmos 139 dice, Ahor Bakedem Zaratani Teshet Alai Kapeja. Me has afligido por delante y por detrás y has puesto sobre mí tu mano. ¿Ok? No, la primera teoría, qué pena, me confundí con la primera teoría. La teoría de Rabbi Yehuda Amar Rav es que el ser humano ocupaba de un extremo del universo al otro. Amar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, Adam Rishon min haaretz ad rakia haya. El primer ser humano iba de la tierra a el cielo. Y se cita la misma cosa de Deuteronomio, que van shetzara genia kadosh baruch yado alab, cuando se echó a perder, Dios le puso la mano encima, umi eto, y lo hizo chiquito, shene emar, ahor bekedem zaratani. Exactamente lo mismo. Kashu krai ahadadei. Estos dos midrashim son contradictorios. Idi ve'idi hada meidahi. Tanto esta como esta, es decir, tanto la medida de Rabbi Yehuda como la medida de Rabbi Elazar, son la misma medida. Esto, por supuesto, Javerín, no es cierto. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este midrash? Y el mensaje de este midrash, en mi opinión, aquí estamos interpretando midrashim, es que el ser humano, cuando quiere, puede ser tan grande como el universo. Cuando el ser humano pone sus esfuerzos y su egoísmo de lado, puede llegar a las estrellas. Cuando nos echamos a perder, ¿qué pasa? Nos volvemos chiquitos, nos empequeñecemos, nos volvemos pequeños. El ser humano tiene todas las herramientas para, por ejemplo, poder alimentar a todos los seres humanos en la Tierra. De comida para todos. En el planeta Tierra hay suficiente dinero para que todos los niños
para que todos los niños de toda la tierra, con todas sus vacunas, puedan ir a la escuela. Y es más, esto no lo sé con toda seguridad, pero estoy absolutamente seguro que en este momento nosotros podríamos darle un laptop a cada niño en toda la tierra para que se conecten al internet, bueno, y les bloqueamos el Facebook para que no pierdan tiempo, pero que tengan acceso a Wikipedia y puedan abrir su mundo. Que todo niño en toda la planeta Tierra tenga pan y educación. Y si nosotros hiciéramos eso, Javeriel, estaríamos conquistando las estrellas en menos de 2 generaciones. Eso es Mashiach. A mí mucha gente me pregunta, Rab, ¿usted cree en Mashiach? A mí la pregunta de si es un ser humano, si es un descendiente de David, me tiene sin cuidado. Pero yo sé exactamente cómo saber si Mashiach ha llegado. Y es eso. Es un mundo donde los seres humanos, todos, no solo los judíos, todos, donde en la tierra no se muera un niño de hambre, donde en la tierra no se muera un niño quemado en un bus por negligencia y por ignorancia, donde todos los niños en el planeta Tierra tengan acceso a la red de educación que le permita a un niño en África mejorar las teorías de Einstein y poder meternos en un cohete y conquistar toda la galaxia y mandar gente a vivir a otros planetas y poder alimentar y encontrar otras formas de vida. Eso es Mashiach. En vez de estar perdiendo todo el tiempo haciendo armas y haciendo guerras y en corrupción y alimentando y metiéndole plata a realities y a pornografía y a eso. Así se ve un mundo redimido. Olvídense de que es un rey y el Beit HaMikdash en Jerusalén. Esos son detalles. Eso es, como dicen los gringos, eso es la cereza encima de la crema. Eso es the cherry on top. No importa 3 bledos si hay o no un Beit HaMikdash. Yo quiero la paz mundial. Para mí eso es Mashiach. Que la gente no se muera de hambre. Que los seres humanos podamos sentarnos a estudiar Torah y a estudiar ciencia, porque para mí la Torah y la ciencia son 2 caras de la misma moneda. Y poder mejorar el nivel de vida de todo ser humano, y no solo de todo ser humano, sino poder aprender a vivir en un mundo donde todo ser viviente sobre la tierra no tenga que sufrir para soportar la vida de otro. Eso es Mashiach. Otras versiones, las versiones que se enfocan en el templo y los judíos vamos a estar viviendo en Israel y todo el mundo nos va a servir, eso es mezquindad. Eso es racismo. Eso es mezquindad. Javerín, ese es el cuarto Reich. Yo no quiero que los otros seres humanos me sirvan. Yo no quiero el servicio de los otros seres humanos. Y un mundo donde mandemos los judíos tiránicamente no es mejor que un mundo donde manden otras culturas tiránicamente. Simplemente porque es nuestra verdad, entonces este es más kosher, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo en este midrash? O sea, los cabalistas, al menos, no sé hoy, yo
hablo poco con los cabalistas hoy en día, pero al menos en la Edad Media se tomaban esto de manera literal. Decían, Adán Arishon era un gigante tan grande como el universo y Dios literalmente lo hizo chiquito. Esto es tomarse los midrashim literalmente, cosa que uno no debe hacer, en mi opinión. ¿Qué es lo que nos dice este midrash? Javerín, cuando el ser humano obedece a Dios, cuando el ser humano abre su corazón, abre su mente, abre su alma, el ser humano es del tamaño del universo. Y el universo es grande, Javerín. Como decía el gran judío, uno de los más grandes judíos del siglo XX, con todo y que era ateo, Carl Sagan, Zichrono Libraja. Billones y billones y billones de galaxias. La grandeza infinita de un Dios omnipotente y bondadoso que nos ha dado un universo que nosotros ni siquiera comprendemos, que no nos cabe en la cabeza qué tan grande es el universo. Si los seres humanos pudiéramos dejar de pelear con nosotros, con otros seres humanos y con nosotros mismos, el universo sería nuestro. Y nosotros peleando por 2 hectáreas en el Medio Oriente, cuando el universo puede ser nuestro. El universo entero. O bueno, al menos esta galaxia. Tal vez otras galaxias ya tengan dueño. Pero Javerimos a matarnos por 4 lotes en el Medio Oriente, en mi opinión, es un poco mezquino. ¿Ok? ¿A dónde iba todo esto? No sé. En todo caso, lo de la evolución. Y con esto me toca salir corriendo. Javier, lo de la evolución a mí no me asusta. Hace 100 años, la inmensa mayoría de los rabinos, incluso los rabinos ortodoxos, aceptaban la teoría de la evolución de Darwin. Y no les asustaba. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la ciencia y la Torá son 2 caras de la misma moneda. Bueno, o son aspectos diferentes de la verdad de Dios. ¿Cuál es el problema, Javerín? El problema es que en los últimos 50 años el judaísmo ha creado una cosa que se llama fundamentalismo. Y desafortunadamente el fundamentalismo judío es tan bruto como el fundamentalismo evangélico. Y hoy en día hay gente que dice que si uno no cree que el mundo tiene 5.774 años, es un hereje. Entonces, o sea, eso no es diferente que estos estos energúmenos gringos que quieren enseñarle a mi hija eso en el colegio.